Buenas, tutor y compañeros. Mi nombre es Enrique David Pinto Peralta. Estoy inscrito en el programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en el CEA Riohacha. Para hacer una breve presentación, pues puedo decir que soy una persona que le gusta leer, que le gusta hacer deporte y ver televisión. A continuación les voy a hablar en el curso de algoritmos sobre una breve presentación de la estructura del curso, además de ciertos puntos a tratar sobre los diferentes lenguajes de programación. Cuando nosotros ingresamos a la plataforma de la UNAD, ingresamos al curso de algoritmos, encontramos 6 entornos. El primer entorno es el entorno de información inicial, en el cual se hace una presentación del curso y hay una herramienta bastante útil que es la agenda del aula o la agenda del curso. Esta es muy importante, pues nos indica todas las actividades a desarrollar a lo largo del curso, además en los tiempos de inicio y de fin de cada una de estas actividades, indicándonos con color rojo, amarillo o verde de acuerdo al tiempo que nos haga falta para la terminación y entrega de dicha actividad. Luego encontramos el entorno de conocimiento. En este entorno se encuentra el sílabus del curso, la guía integrada de actividades en donde se encuentran todas las actividades a desarrollar y la rúbrica de evaluación, la cual contiene los criterios de acuerdo a los cuales nos evalúan todas las actividades, además de las referencias bibliográficas. Después se encuentra el entorno de aprendizaje colaborativo. En este entorno están los foros para el desarrollo de las actividades. Estos foros son muy importantes, pues nos permiten interactuar con nuestro tutor y con nuestros demás compañeros. Se encuentra también el entorno de aprendizaje práctico. En este entorno de aprendizaje práctico se encuentra la hoja de ruta para el desarrollo de las prácticas de laboratorio, lo cual nos permite plasmar todo lo aprendido teóricamente, llevarlo a la práctica. El quinto entorno es el de evaluación y seguimiento. En este entorno se encuentra el plan de evaluación y es el espacio destinado para realizar las entregas tanto de las actividades grupales como de las actividades individuales. Por último se encuentra el entorno de gestión del estudiante. En este entorno se encontrará la información necesaria en caso de requerir apoyo en el desarrollo de las actividades, así como las herramientas de software que nos brindan para desarrollar de manera adecuada todas las actividades. A continuación les voy a hablar un poco de la evolución de los lenguajes de programación. Durante esta evolución tenemos que hablar de 3 personajes importantes. El primero es Charles Babbage, que fue la persona que inventó la primera máquina programable, la cual realizaba tareas de diferentes tipos. Segunda persona es Ada Lovelace, quien fue la persona que diseñó el primer algoritmo y que se conoce como que fuera la primera programadora. El algoritmo que desarrolló Ada Lovelace fue precisamente para la máquina que inventó Charles Babbage. La tercera persona es Gray Murray Hopper, quien en 1951 inventó el primer compilador. Murray Hopper popularizó la idea de los lenguajes independientes de la máquina, pues en aquella época los programas que se desarrollaban eran aplicables únicamente a una máquina, mientras que Murray Hopper fue la que institucionalizó la idea de lenguajes universales, es decir, que los lenguajes puedan ser utilizados en diferentes máquinas. A continuación les voy a hablar de los primeros lenguajes de programación que fueron surgiendo. Estos fueron llamados como lenguajes padres y fueron la base de muchos lenguajes de programación que fueron surgiendo después. Se encuentra el Fortran, que fue desarrollado en 1957, en los cuales se basó programas más actuales como el ALGOL y el BASIC. Pues el ALGOL en 1958, del cual se basó el Pascal y el Módula 2. El Lisp también en 1958, en el cual se basaron el Clojure y el Shane. El COBOL en 1959, el Simula, que estuvo de 1962 a 1967 y en el cual se basó el Smalltalk,
y el C++. El CPL en 1963, en el cual se basaron el C, el Java, el C# y el Objective-C. La segunda generación de lenguajes de programación encontramos el Pascal en 1970, el C en 1972, el Prolog en 1972, el ML en 1973, el Sheng en 1975 y el SQL en 1978. La tercera generación, que fue la de los años 80, se encuentra el C++ en 1980, el MATLAB en el 84, el Eiffel en el 85, el Erlang en el 86 y el Perl en el 87. Ya en los años 90 comenzaron a surgir los lenguajes funcionales. El Haskell en el 90, el Python en el 91, el Ruby en el 93, el Close en el 94, el Java en el 95, el JavaScript en el 95 y el C# en el año 2000. Ya en la actualidad son lenguajes de programación distribuida, cuales podemos mencionar el F# en el 2002, el Groovy y el Scala en el 2003, el Clojure en el 2007, el Dart en el 2011 y el Swift en el 2014. A continuación les voy a hablar de 5 lenguajes de programación, describiéndolos brevemente cada uno. El BASIC. Podemos decir que es un lenguaje estructurado, es decir, se basa en añadir secuencias básicas de estructura, tales como los bucles, como for, while y loop. Los bucles son repeticiones. Y también se encuentran los condicionales como el if y el switch. El lenguaje de programación C. En este lenguaje el código no es un conjunto de líneas que se ejecutan una tras otra, sino que es un conjunto de procedimientos que reciben un parámetro y devuelven un valor. Es decir, el programa consiste en una secuencia de llamadas a procedimientos. El C# es un lenguaje basado en clases, es decir, que para definir la funcionalidad y posibles valores de los estados de los objetos, utiliza una herramienta llamada clases. Por ejemplo, podemos definir una clase que la vamos a llamar vehículo cuando estamos programando en C#. Y de esa clase se pueden derivar varias cadenas, como la marca, la línea del vehículo, etc. El JavaScript es un lenguaje de programación basado en objetos, en el cual se definen objetos a los cuales se les especifica una funcionalidad y estado para cada objeto. El Prolog es un lenguaje basado en la lógica formal. El Prolog es un conjunto de sentencias en lógica formal indicando hechos y reglas sobre un determinado problema. Por ejemplo, si estamos programando en Prolog y decimos una sentencia que Juan es una persona y otra sentencia en donde decimos que las personas comen, el programa inmediatamente deduce que Juan come. Actualmente las tendencias en la programación de computadores tienden a construir lenguajes para apoyar la programación concurrente y distribuida, además de mecanismos para añadir al lenguaje verificación en cuanto a seguridad y confiabilidad. También se desarrollan software orientados a componentes y se enfatiza mucho en cuanto a la distribución y movilidad. Se integran bases de datos incluyendo XML y bases de datos relacionales y se tiende a programar en lenguajes orientados a aspectos AOP. Tenemos que hablar también de las buenas prácticas de programación. Cuando hablamos de buenas prácticas de programación, nos referimos al hecho de saber elegir el lenguaje de programación adecuado de acuerdo a la necesidad que tengamos en un determinado momento. Es decir, que no hay lenguajes de programación ni buenos ni malos, solamente que algunos lenguajes, por su estructura, son más fáciles de entender y utilizar que otros. Por último, les voy a hablar de la versión 6 del lenguaje de programación C#, es decir, la versión 2015. Entre sus modificaciones y características más importantes encontramos el NameOf, que puede obtener el nombre de cadena no calificado de un tipo o miembro para usarlo en un lenguaje de error sin codificar de forma rígida una cadena, lo cual permite que el código siga siendo correcto al refactorizarlo. También está la interpolación de cadenas, que puede usar expresiones de interpolación de cadenas para construir cadenas. Los inicializadores de índice, que con esta versión 6 del C#
se puede inicializar elementos específicos de una colección que admita indexación, por ejemplo, inicializar un diccionario. Están también los filtros de excepciones, que puede utilizar filtros de excepciones en cláusulas catch para determinar si una cláusula catch puede controlar la excepción. Están también los inicializadores de propiedades automáticas, que ahora con esta versión 2015 se puede inicializar propiedades automáticas de forma similar a como se inicializan los campos. También las propiedades automáticas de solo captador, las cuales permiten definir propiedades automáticas de solo lectura sin tener que definir una propiedad con la sintaxis de propiedad completa. Y utiliza una versión estática. Es decir, que puede importar miembros estáticos accesibles de tipos estáticos, de modo que puede hacer referencia a los miembros sin calificar el acceso con el nombre del tipo. Eso fue todo, tutor y compañero. Muchas gracias por la atención prestada.